Кричит ночная птица, он уже пробрался в дом, тем, кому не спится. Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos y le doy la bienvenida a Skoll. ¿Cómo estás? Emocionado, la verdad, feliz de estar aquí con todos los incógnitos. Muy contento, sobre todo. Aprovecho para darle las gracias a todos los incógnitos que nos ayudaron a llegar a la meta de 500 suscritos en YouTube. A la gente que se sigue suscribiendo en otras plataformas como iVoox, Spotify, también muchas gracias. Nos ayuda de mucho y pues como siempre lo hemos dicho es un hobby, pero realmente da muchísimo gusto llegar a estos logros y pues muy contento y ansioso de comenzar justo por esto. Exactamente, bueno, pues yo soy Ava y como lo dice Skoll, la verdad es que sí es reconfortante, gratificante el hecho de que pues obviamente esto lo iniciamos como un hobby, como algo que teníamos ganas de hacer y que realmente nunca lo hemos visto como un trabajo, como un empleo, pero es más, ni siquiera creíamos que íbamos a pasar a lo mejor de los 20 suscriptores, siempre creímos que solo iban a ser nuestros amigos y la gente más cercana, pero pues poquito a poquito la gente se ha ido acercando y con algunos temas que han sido interesantes, pues la gente ha empezado a conocer este canal y pues poquito a poquito vamos creciendo. Sabemos que esto no es de la noche a la mañana y por eso seguimos generando contenido gracias a la gente que se suscribió estos últimos días o este último mes, que fue cuando tuvimos como un crecimiento más grande en YouTube. En iVoox y en Spotify era como gradual, pero en YouTube nos estábamos como quedando y es entendible porque ahorita en este momento no estamos poniendo imágenes, no estamos poniendo video por el tema que decíamos y comentábamos que no tenemos ahorita la cámara disponible para empezar a subir videos ya a YouTube. Pronto lo estaremos haciendo, pero por lo pronto seguimos generando contenido, programas y también agradecerle a toda la gente que nos da sus comentarios, que nos da sus recomendaciones de lo que podemos hacer y también nos recomiendan temas. De hecho, el tema que viene para el siguiente programa es justo uno de los que me han recomendado y me pareció muy interesante y como que tiene está muy ligado al programa que hablamos la vez anterior del milagro de Cockville, donde se supone que vieron como ángeles. Y el siguiente programa que vamos a hablar, vamos a tocar un tema muy parecido, pero está chido. Y gracias a todos. Y pues aquí seguimos incógnitos y esperamos hacer más programas más constantes y tratar de hacerlo cada semana para que ustedes tengan pues forma de divertirse un rato, como lo comentaban ahí en algunos comentarios, que pues les alegraban un poquito un ratito y justo eso es lo que buscamos, ¿no? Como tocar estos temas que nos encantan, que nos agradan, de cosas que paranormales, de cosas que posiblemente no tienen explicación y que desde muy chicos pues hemos estado como muy en contacto y siempre nos ha dado como o siempre hemos tenido la incógnita de qué es o por qué suceden este tipo de cosas y por eso hicimos este espacio. De hecho, nada más para terminar y ya comenzar con el tema de llenito, agradecer también no solo a la gente de México, también a toda la gente de España, a la gente de otros países, que la verdad es que a mí una de las cosas que se me hace increíble es que, como dice Saba, de inicio pensaba que era solamente gentes conocidos, familiares, amigos, pero ha crecido de una manera muy bonita y es reconfortante saber que en otros países también nos escuchan, nos mandan comentarios, nos escriben y pues incluso no gente que pues nos conoce a lo mejor cercana. También aprovecho rapidísimo un saludito
a Mahatma y a Arlet que me apoyaron ahorita, pues escuchando un par de programas y suscribiéndose también. Y más que nada el hecho de decir gracias a toda la gente. Y pues ahora sí que comenzamos, ¿no? Con el temita. Sí, exactamente. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema de esta semana o de este programa. Y voy a iniciar con diciendo lo siguiente. Según lo que conocemos y sabemos hasta el día de hoy, creemos o se cree que los primeros homínidos evolucionaron a partir del ancestro común entre los grandes simios actuales, que vivieron hace entre 8 y 6 millones de años, o sea, hace muchísimo tiempo. Hace unos 2 millones de años apareció el primer ejemplo de homínido, el Homo habilis, y este sería el primero de su linaje en poder utilizar herramientas. Las hipótesis científicas actualmente más aceptadas sobre el origen de la humanidad es que la especie humana moderna, llamada Homo sapiens, surgió en África hace unos 200.000 años aproximadamente. Esto nos haría pensar que los artefactos o todo lo que utilizamos actualmente deberían haber sido descubiertos dentro de esos 200.000 años, ¿no? Eso sería lo lógico. La lógica. Pero ¿qué pensarían si les digo que a mediados del siglo XIX, William Meister, buscando fósiles de trilobites, descubrió 2 de estos fósiles que parecían estar aplastados en unas huellas de lo que se distingue como un zapato humano? De hecho, estas imágenes son las que vamos a estar subiendo a las redes sociales para que ustedes los puedan ver. Y si lo están escuchando por YouTube, aquí les vamos a estar poniendo las imágenes para que puedan ver de lo que estamos hablando. Ahora, lo que resulta muy extraño es que los trilobites son un grupo de fósil emblemático de los ecosistemas de la era paleozoica que habitaron los mares hace unos 500 millones de años. Entonces, si el Homo sapiens es la primera especie pensante en la Tierra, ¿cómo es posible que se ve o pareciera en la imagen que vamos a subir que hay como una huella de un zapato humano? Y haciéndonos esta pregunta, decidimos hablar de los UPARTs. Este es lo que vamos a tratar el día de hoy. Los UPARTs es el acrónimo en inglés de Out of Place Artifact, o artefacto fuera de lugar en nuestro idioma. Es un término acuñado por el naturalista y criptozoólogo, esto es importante, estadounidense Ivan Sanderson, para denominar a un objeto de interés histórico, arqueológico o paleontológico que se encuentra en un contexto muy inusual o aparentemente imposible, que podría desafiar la cronología de la historia convencional o como lo conocemos. Es importante mencionar que las ciencias convencionales no usan este término, pues no consideran que estos hallazgos sean relevantes para la historia. Los SUPARTs son más bien considerados por las pseudociencias y los teóricos de la conspiración. Aún así, me parece interesante platicar un poco de estos UPARTs para ponernos a pensar si en verdad lo que conocemos es lo único que hay, ¿no? O sea, digamos, poniendo en contexto, en otras palabras, sería como de igual manera fantasmas, ovnis, algo que bajo la ciencia no lo, ¿cómo puede decir? Respalda como tal, pero está ahí, ¿no? Como en otros casos, simplemente que es sí resulta bastante extraño el pensar cómo llegaron estas imágenes, este tipo de cosas en esas eras. Sí, y la diferencia que hay, digamos, entre fantasmas o este tipo de UPARTs es que gran número de estos objetos han sido refutados como productos de fenómenos como la pareidolia o la falsificación, ¿no? La pareidolia, para los que no sepan o conozcan el término, es la capacidad que tenemos nosotros o nuestro cerebro para darle forma a algo que vemos con algo que conocemos. Para explicarlo de una mejor forma es, por ejemplo, en las paredes. Tú ves una pared de cemento o de yeso, digamos, que tiene como bordes, tiene algunas figuras ahí extrañas. Lo primero que hace tu cerebro al ver toda esta pared es como buscar rostros, y a veces es muy probable que la gente que nos esté escuchando en una pared, en una hoja, en cualquier lugar, en una mancha, llegas a ver carros, ¿no? A ver un rostro, o no sé, a lo mejor una forma humanoide o un ave. Sí. Esto se debe a que solo le damos forma de algo que conocemos. Ajá. Digamos,
no necesariamente ¿cómo decirlo? El albañil al momento de hacer Ajá, sí, de sí, sí. aventar la grava, bueno, el cemento, quiso dibujar un pájaro, ¿no? O Por sea, ejemplo, es simplemente algo que sucedió, pero lo asimilamos a a la mí me imagen, pasa ¿no? mucho, por ejemplo, en los azulejos de los baños, que Sí. tienen como, Sí. como formas, me pasa mucho que mi cabeza empiezo a ver y de pronto encuentro un rostro como un rostro de perfil, un humano con los brazos abiertos, etcétera. Eso es la pareidolia, ¿No ¿no? te pasa que luego buscas el patrón en Sí, sí, sí. O sea, y no quiere decir necesariamente, es como y no voy a meter en religión ni nada, pero los casos de la gente que ha encontrado en una tortilla o en un pan el rostro ajá. de Jesús o cosas así. El clásico meme, ¿no? Del moretón en el que parece que es Exactamente, exactamente. una imagen de la Virgen, ¿no? Exacto. O sea, Eso es la pareidolia como tal. Y los científicos por eso como que dicen, puede ser esto, puede ser que simplemente lo falsificaron o es la ignorancia respecto a las culturas que produjeron dicho objeto, ¿no? ok. Aunque en raros casos se ha comprobado que algún artefacto haya sido creado con tecnología que no se pensaba que existió en la cultura que lo construyó. Una pieza que cambió la comprensión convencional de la tecnología antigua es el mecanismo de anticítera, que es un tipo de equipo mecánico que ha sido totalmente validado como un objeto real de alrededor de los 150 o 100 años antes de Cristo. Antes de que le hicieran el examen de rayos X o de que juntaran como las partes, su aspecto era muy parecido a un reloj. Ellos pensaban que esto era un reloj, pero los relojes se inventaron 1000 años después. O sea, no... Sí, no había probabilidad, no había posibilidad de que fuera eso o Eso quién se sabe. pensaba. Después de estudiar los más de 80 fragmentos que encontraron entre los escombros submarinos de un naufragio cerca de la ciudad de Anticítera, que es Grecia en la actualidad, por eso el nombre, en 1901. Los arqueólogos aseguraron que consiste en 32 ruedas y placas que sobre la superficie tienen inscripciones relacionadas a elementos calendáricos como meses, eclipses y juegos pahelénicos, que eran contiendas que se llevaban a cabo en la antigua Grecia. Esto llevó a la conclusión de que es un instrumento para medir el paso de los meses con base en el movimiento de los astros y se consideró como la computadora analógica más antigua. Por esta razón los especialistas consideran que es un instrumento adelantado a su tiempo. Aunque algunos más consideraron esto como una evidencia de visitas extraterrestres, lo clásico sí, claro, que claro. pensamos, ¿no? Como las pirámides de Egipto, todo esto. Entonces podemos observar que no se puede descartar o desestimar al 100% los hallazgos y los objetos que vamos a mencionar. Y mencionarlo, ¿no? Sí existe la posibilidad siempre de falsificación, de que alguna de las imágenes esté alterada, de 1000 cosas. Pero como siempre hemos dicho, ¿no? Abrámonos a la posibilidad de... Y si sí fuese, y si sí, o sea, encontrarle otra explicación a no solamente una falsificación. Existe la posibilidad, la gran posibilidad de que pudiera llegar a ser, pero si hay evidencia de cosas extrañas y demás, creo que ahí está lo interesante en el hecho de pensar qué otra posibilidad, qué otra probabilidad hay de darle una razón del por qué sucedió o por qué está esto, ¿no? De hecho, existen decenas de UPARTs en todo el mundo y a lo largo de la historia contemporánea, digamos, que es donde se han descubierto este tipo de objetos, pero solo vamos a hablar de los que me parecieron más interesantes, extraños, y algunos sí los vamos a desestimar porque hay pruebas de que sí fueron falsificaciones, etcétera, pero hay algunos otros que sí quedan a la deriva y no sabemos por qué, ¿Qué fue lo que sucedió, y esto nos va a llevar a un tema al final del programa que quiero tocar y que me parece bastante interesante. Y el primer objeto que vamos a comentar son las lámparas de Dendera. De hecho, estas imágenes las voy a estar subiendo a YouTube y también a nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, para que ustedes lo puedan observar y pues vean de lo que estamos hablando, porque aunque se los voy a dar como gráficamente aquí en el podcast, pero no
no es igual a que veas realmente la imagen. Claro, siempre hay una diferencia entre imaginarlo y ya verlo, ¿no? Sí, las lámparas de Dendera es el nombre que reciben varios relieves de piedras esculpidos en los muros del templo de Hathor de Dendera en Egipto, alrededor de existieron alrededor de los 310 y 30 antes de Cristo. Ujú. En un principio los jeroglíficos se interpretaron como bombillas modernas, como pueden ver, de hecho en la imagen se puede observar como Digamos, sería la un- segunda imagen que estaría subiendo, ¿no? De hecho en Instagram va a tener el nombre, o sea, y Ok, en perfecto. YouTube se va a estar viendo en el momento en que estamos hablando de esto. Como pueden ver es como un humano. Ujú. Y a un lado se ve como una flor, como una tipo flor que podría Abriendo. asemejarse también como una lámpara Ajá. y que está como reflejando luz, ¿no? Esto lo podríamos interpretar como que efectivamente es una lámpara, Ujú. aunque Hay elementos raros, ¿no? sí, de hecho, algunos investigadores plantean la hipótesis de que los relieves representan el uso de tecnología eléctrica en el antiguo Egipto, comparándolos con otros dispositivos similares más modernos como los tubos de Heisler, que también vamos a estar subiendo la imagen para que vean, y se parecen bastante. Que estos son tubos capaces de emitir luz de diferentes colores al producirse una descarga eléctrica en una atmósfera de gas contenida en su interior. Los egiptólogos los interpretan más como una serpiente naciendo de una flor de loto, y si lo miramos con atención, realmente nos damos cuenta de que efectivamente para mí es eso. Sí, de hecho, viéndolo como una proyección sin ningún problema, pero sí hay algo en medio que justamente pareciera Es que mira, una víbora, una serpiente, pareciera ¿no? una serpiente, pero también lo podríamos asimilar como una resistencia en un foco Sí, convencional. también. O sea, entonces sí es extraño, pero sí me parece más como una metáfora, como de algo que está naciendo de la flor, como que algo que está saliendo de la flor para mí. Eso Sí. es como que lo que yo interpreto. Y esto tomaría sentido ya que en aquel entonces existía ya la Biblioteca de Alejandría y no hay constancia escrita en ninguno de los textos de que existieran este tipo de lámparas. Entonces, aunque sí es extraña la imagen, Ujú. yo creo que realmente nada más es como una interpretación como Una metáfora, de un renacer, de un nacimiento de algo que para ellos era importante. Ujú. Eso Como si el día de hoy algún pintor famoso, o incluso no famoso, ¿no? Simplemente retratara no sé, el nacimiento de una flor, el renacimiento de una persona. O sea, la forma en que interpretamos y se palpa o se dibuja es muy ambiguo, ¿no? O sea, Y es que puede ser para eso interpretación que dices, abierta. la palabra ambiguo pues creo que es la correcta porque cualquiera de nosotros le puede dar una interpretación Ujú. diferente. Aparte también le podemos dar una interpretación distinta dependiendo de las épocas, porque a lo Ujú. mejor en aquella época si no había luz, pues para ellos simplemente era obvio que era una flor y era una serpiente o algo así. Sí, porque Hoy que no tenemos lámparas podemos decir, es que posiblemente eso era una lámpara. Sí, porque incluso, piénsenlo un segundo, si hubieran visto esta imagen hace, ¿qué? 30 años, Sí. no lo pensarían de esta manera. El día de hoy, por los avances que ha tenido la tecnología y demás, tenemos en una caja algo que te puede proyectar una imagen, ¿no? Una imagen en toda una pared que suena algo como irreal si lo pensaras, pero pues ya está a la mano, ¿no? Como dices, tiene que ver mucho también de la época y de lo que había en ese entonces, del Sí. contexto. Sí, para mí, te digo, yo creo que yo lo interpreto más como algo metafórico. Pero también queda ahí a la deriva que puede ser un tipo de lámpara o de Sí, algo de como con una proyección, resistencia, algo, una ajá. proyección. Ahora, el segundo objeto o UPART que vamos a comentar son las baterías de Bagdad. Se trata de un conjunto de jarrones fabricados en el periodo parto entre el año 248 a.C. y el 226 después de Cristo.
Ujú. Estaban hechos de arcilla, medían unos 14 centímetros de alto por 4 centímetros de diámetro. En su interior tenían un cilindro de cobre fijado con asfalto a la embocadura del cuello y dentro de este cilindro una vara de hierro. A simple vista, como lo pueden ver, pareciera que solo son jarrones con algo adentro, pero al Ujú. investigar se llegó a la conclusión de que el espacio entre el cilindro de cobre y las paredes de jarrón se llenaban de algún líquido electrolito, que permitía una reacción electroquímica. Y un electrolito es una sustancia que contiene iones libres, los responsables de conducir la electricidad. En esencia, se cree que funcionaba más o menos como una de nuestras pilas actuales y que generaba entre 1 y 2 voltios. O sea, como una Wow. pila AA, Ajá. pero pues obviamente de un tamaño mucho más grande. Ya cuando los investigadores empezaron como a revisar realmente el objeto, Ujú. creen que se usaba para restaurar objetos de plata y no como una batería convencional, como lo estamos pensando o lo decimos ahorita. Sin embargo, Ok. la ausencia de usos prácticos para electricidad en la época llevan a la hipótesis más verosímil de que se trataba de un recipiente de cosméticos o de rollos escritos nada más. Sí, porque también aquí hay otra, como bien decías, ¿no? Es la época. Quizá por el diseño, quizá por las cosas o los materiales con los que se hizo. El día de hoy, con los conocimientos que tenemos, decimos, ¿no? Podrías hacer esto, ¿no? Podrías generar electricidad, podrías generar tal. Pero si en ese momento no tenían el conocimiento, pues, ni cómo, ¿no? Como dices, a lo mejor solamente era... Sí, para guardar Ajá. un papel o algo, o sea, no Sí, solamente decorativo. posiblemente, por la forma que tiene y como lo pueden ver, ¿Dudo? sí me parece que es más Sí. como algo para almacenar. Sí, como para, ajá, con un uso en específico, más Aunque que para decorar. pareciera también, o podemos pensar que tal vez estamos desestimando también al humano, ¿no? Tal Claro. vez posiblemente sí Es que justo, fuera un tipo de batería. yo creo que vamos de menos a más, ¿no? Yo creo que estas son como que cosas que sí podrían, o que podría pasar desapercibidas, pero creo que, y hemos tenido casos en otros programas en los que poquito a poquito van saliendo otras imágenes en las que dices, ah, caray, esto ya no es muy, Sí, ya no tiene tanto sentido, o sea, ya por más que le busque, ya no. lo único que no tendría sentido como tal es que no se encontraron, digamos, donde encontraron estos jarrones, no se encontró alguna evidencia como de que hubiera conductores o que se conectaran de alguna manera estas, digamos, baterías para que funcionara algo. Entonces, por eso es lo que hace pensar que solamente era para almacenaje o algún tipo de cuestión. Pues no podemos confirmarlo. Yo también creo más que es como un tipo de para guardar algo posiblemente. Uh-huh. Y incluso acá mi cabeza así como rara. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si han visto la película o han leído el libro de Dan Brown de El Código Da Vinci, que para encontrar como lo que tiene dentro como un tubito de madera que si lo rompía sí, hacía que que saliera un líquido y se deshacía el papel. Ajá. Entonces me hace pensar que a lo mejor guardaban cosas importantes ¿también? Dentro de estas vasijas en el tubito de cobre, bueno, en el tubito que está al centro, uh-huh. Y a lo mejor alrededor solamente era líquido que si lo rompían, sí. Adiós. Se desaparecían estos. Lo extraño también, o sea, esto me hizo pensar, pero lo extraño es que cuando los encontraron tapados, no había tampoco nada adentro. Entonces, esto como lo decimos, resulta extraño. Y aunque yo no creo que fueran pilas como tal convencionales, pero sí es extraña el objeto, ¿no? Ajá. Ahora, el tercer UPART del que vamos a hablar es el disco de Saúl, que fue un objeto encontrado en 1936 al norte de la necrópolis de Saqqara, en la tumba del antiguo funcionario egipcio Sabu, por eso el nombre. Se trata de un extraño disco en forma de volante cóncavo de 61 centímetros aproximadamente de diámetro por 10 de altura, tallado en esquisto, y la función y el significado del recipiente de piedra natural cuidadosamente elaborado aún no están muy claros.
En este caso, la incógnita es contundente. ¿Cómo es posible la existencia de un objeto en forma de rueda 3000 años antes de Cristo, cuando está demostrado y comprobado que la rueda la introducen en Egipto aproximadamente entre 1300 y 1500 años después? De hecho, fue lo primero que pasó por mi cabeza el hecho de decir, a ver, o sea, pero ¿en qué épocas y cómo es posible? Si nos vamos un poquito, o bueno, yo sí me voy un poquito a pensar, parece un volante, o sea... Es que se ve como un tipo volante, ajá. O sea, sin problema es un volante de tráiler. O sea, no digo que ese sea como el uso que se le haya dado, obviamente. Sí, no. Pero es como, digo, por Es la que- forma que tiene adentro es como si fuera embonada con algo Ajá, pareciera. como para hacer palanca. Pero no se encontró a dónde pudiera como que encajar esta Ajá. pieza. O sea, no, cuando lo descubrieron no se encontró como dónde pudiera encajar realmente. Sí. Es extraño porque la forma, o sea, si esto fue 3000 años antes de Cristo, puta, o sea, la forma que tiene y la manera en que está como elaborado, se me hace bastante Porque, ¿de qué dijiste que es? 3000 años antes de Cristo. Pero de Egipto. material, Ah, piedra. sí, es una piedra. Ujú. Es que se me hace increíble. O sea, digo, obviamente, ¿no? A las posibilidades que tienes, pues vas generando experiencia, habilidades, ¿no? Pero la forma en que está como incluso pulida, de verdad parece como si fuera, no sé, yo lo encuentro en la calle y mi mente gamer diría, ok, va en alguna puerta para abrirla, ¿no? Pero es extraño, también se da o pareciera como un tipo ventilador, no sé. Ujú, algo así, algo está extraña, la verdad. El objeto es muy extraño. Y la persona que lo descubrió, Walter Emery, interpretó que esto solo se trataba de una vasija porque no encontró dónde iba embonado. O posiblemente no se iba a embonar en nada de la tumba, sino a lo mejor eso embonaba en otra parte, ¿no? En Ajá. otra puerta de otro lugar, no sé. Pero De hecho. sí está extraño el objeto. Sí. Y sí se me hizo, o sea, porque también incluso sí parece una llanta, o sea, como una tipo llanta. O sea, si tú haces dos de estas y le También. pones una madera en medio, pues, fácilmente rueda, o sea. Un patín del diablo. Entonces, sí se me hace extraño este objeto. Aunque también, como digo, puede ser que estemos desestimando al humano, al egipcio, porque pues sabemos que ellos también construyeron las pirámides Sí, y nos claro, resulta ¿no? O completamente sea, imposible de creer cómo lo hicieron, tan así que existen hipótesis y creencias de que los extraterrestres fueron los que Sí. realmente construyeron este tipo de edificaciones, ¿no? Que justo si ya nos vamos a esos niveles, perdón, a esos niveles de pensar, digo, si podían hacer pirámides, que pudieran Sí, hacer o sea, este tipo de cositas, exacto, ¿no? por eso es lo que digo, estamos a lo Sí, mejor tienes desestimando razón. lo que eran capaces de hacer. Ahora, otro de los subparts de los que vamos a hablar es el cráneo de Calaveras. Suena muy redundante el cráneo de Calaveras, pero es porque Calaveras es el lugar en donde lo encontraron. Ah, A primera vista, la aparición, como lo pueden ver, o en la fotografía, no parece gran cosa, solo un cráneo. ujú. Y este fue encontrado en 1866 en una mina en el condado de Calaveras, en California. Y esto supuso un gran descubrimiento, pues parecía demostrar que los humanos habían coexistido en esa zona con mastodontes y elefantes, ya que también se encontraban restos de estos animales. Ok. Esto habría sido un argumento concluyente de que el hombre habría estado en el continente americano millones antes de lo calculado, de lo que creemos, y no hace 30,000 años como se piensa realmente. Pues es que también digo, tal vez difícil de pensar el hecho de, con tanto tiempo, con tantísimo tiempo, pues obviamente se borran los rastros, ¿no? O sea, piénsenlo de esta manera, lo que hacen ustedes, todos los que nos oyen, el día de hoy en, ¿qué? 3 generaciones, nadie va a saber prácticamente, ¿no? Y así como en ese tipo de cosas,
los restos humanos, todas las cosas que se quedan, también van pues quedándose ahí y de alguna manera si hay terremotos, si hay desastres naturales, se van rompiendo, se van deshaciendo. Entonces el hecho de que queden rastros a veces también resulta o podría resultar complicado, ¿no? Que quede algún rastro de algo tan lejano, ¿no? Pero en este caso, como dices, y es lo interesante el hecho de que, pues sí, ¿no? Supone la llegada de las personas mucho antes de lo que se creía. Sí, ahora, lo extraño es por qué no se encontraron más rastros o más cráneos, ¿no? Cercanos. Esto también podría ser, pues, complicado, porque al pasar de los miles de años, pues obviamente la profundidad y todo esto, pues es obvio que a lo mejor no los vas a encontrar en el mismo lugar o a unos metros, sino a lo mejor están a cientos de metros o kilómetros para poder encontrar a lo mejor tumbas o bueno, donde estén restos de otros cráneos o otros humanos. Ahora, la hipótesis más acertada después de que estuvieron como investigando es que el cráneo fue sacado de un cementerio indígena cercano y puesto en la mina para hacerles una broma a los mineros. Eso es lo que se cree y pues es una hipótesis que me suena, pues sí me suena real porque no se encontraron más restos, ¿no? Pero También. de ser así, pues eso como lo dijimos demostraría que entonces el ser humano o el como lo nos conocemos hoy en día, Llegó. pues llegó mucho antes a tierras acá americanas, ¿no? Aunque digamos, la historia no está 100% confirmada, pero la creencia es que venimos del continente africano. Uh-huh. Entonces, no sabemos realmente o difícilmente Sí. sabremos ¿De dónde efectivamente partió? de dónde partió todo, porque seguramente habrá muchas cosas que todavía no hemos encontrado y muchas cosas que no se han investigado. Y me suena más la segunda teoría, o sea, digo, no sé en Estados Unidos cómo sea, ¿no? Pero aquí en México suena algo que algún cabrón hiciera, Sí, haría, ¿no? Así sí. de, No, yo vamos a creo hacer que una también broma, allá. o sea, Yo también hay creo que que sacar, mira, encontramos este cráneo, güey, vamos a ponerlo y a ver a quién le sacamos un pedo, ¿no? Y me suena un poquito más probable, pero igual, ¿no? Abriéndonos a la posibilidad de que no fuera así, pues sí supone algo, pues magnífico, ¿no? O sea, difícil sí, de creer. sí. Y cambiaría un poco como la historia o lo que creemos o la Sí. historia convencional, ¿no? Ahora, otra de las cosas que vamos a hablar, otro de los UPARTs, son las líneas de Nazca, perdón. Estas líneas son un conjunto de cientos de figuras geométricas de animales, personas o plantas situadas en un inmenso desierto de la región de Ica al sur de Lima, en Perú. Esto fue realizado por la cultura nazca y cuya función y significado siguen sin estar muy claros. Lo extraño es que a pesar de su antigüedad, estas célebres figuras no fueron descubiertas hasta 1930 porque la planicie de la superficie del desierto solo permitía que los diseños se vieran en su totalidad desde el aire o desde algunas colinas circundantes. Entonces no se sabe realmente cuándo se crearon estas figuras y no se sabe cómo las crearon. Si hasta 1930 Sí. pudieron descubrirlas y verlas en su totalidad desde el aire, ¿cómo es posible que ellos hayan creado estas figuras? Porque hay una que parece una araña, las voy a estar subiendo, otra que parece un mono, un colibrí, son varias figuras, ¿no? Les voy a estar subiendo todas las fotos. Oye, pero es increíble el detalle con el Exacto, que se hace. eso es lo que a mí me resulta extraño e interesante, porque cómo es que ellos sin poder ver desde el cielo, bueno, eso es lo que yo digo, ¿verdad? Porque a lo mejor sí eran capaces de ver desde algún lugar en el aire. ¿Cómo es que diseñaron también estas líneas o estas figuras? De hecho, cuando las vi, estas las conozco desde hace muchos años, pero cuando las volví a ver, me hicieron mucho recordar y pensar que Zelda, The Legend of Zelda, el último juego, Tears of the Kingdom, sí. se basó mucho en este tipo de figuras para hacer también, ponerlas en su videojuego, porque hay de unas... hecho, también lo primero que pasó por mi cabeza es, en el centro hay una lágrima, o sea, hay un recuerdo ahí. Sí, para los que son gamers y para los que no, les digo, son figuras muy parecidas que aparecen en el juego de Legend of Zelda. Y a mí me resulta, como lo dije, interesante porque cómo es posible que las hicieran, ¿no? O sea, que tallaran también estas líneas,
este tipo de cosas y que se vieran tan bien. Ahora, hay algo que llama mi atención. Esta que parece como bonito. O sea, está muy bien hecha. Pero me sorprende el hecho de... O me llama la atención más bien. El hecho de que los pies tienen 3 dedos. Los 2 pies tienen 3 dedos. Ujú. Pero las manos, una mano tiene 4 dedos y la otra tiene 5 dedos. O sea, no es como... Si alguien, digo yo lo pienso, si alguien ya tuvo la posibilidad y todo de hacerlo, y sobre todo viendo que sí hubo una mano con 5 dedos, me hace pensar el por qué se dibujó de esta manera, ¿no? Sí, o puede ser que también simplemente por la complejidad, pues Ujú. tal vez a lo mejor también no hicieron los 5 dedos, ¿no? O a lo mejor era un ejemplar que ellos conocían en su momento y así lo vieron y Ujú. de ahí tomaron la forma, ¿no? A mí lo que te digo me resulta muy impresionante es el hecho de cómo están hechas y la distancia, o sea, el tamaño que tienen para hacerse también. Si nosotros, bueno, yo quiero hacer algo a lo mejor en la Tierra y una figura, un círculo y no me sale, ¿cómo es posible que ellos en distancias tan grandes Sí. pudieron hacer ese tipo de figuras? Sí, más porque, como dices, no, a menos que tengas una perspectiva de una altura ya considerable, pues puedes ver, ¿no? O sea, si se hizo bien, si no se hizo bien, porque como tal, si lo haces a la y se va, a lo mejor sí, se hace, y punto. Pero, ¿cómo sabes que realmente son- hiciste lo que Son querías muchas hacer? figuras y de hecho son muchas figuras. Si fuera una sola, diría bueno, pero Ujú. son varias figuras las que hicieron. A mí, como dices, lo que me sorprende es que solo fueron descubiertas en un avión, en un aeroplano, a cierta altura y cómo es que las hicieron. Puede ser, como lo digo, estamos desestimando también al ser humano, pero a mí me parece impresionante que hoy, a lo mejor con la tecnología que tenemos y todo, puede ser que sí podamos replicarlo, pero pues cientos de años después Sí. de que fueron Sí, creadas. sí. Otro de los objetos es el pájaro de Saqqara, que es un artefacto hecho de madera descubierto en Egipto en la necrópolis de Saqqara, con fecha de 200 a.C. El tallado a simple vista se ve como un ave, y eso es lo que yo creo y es lo que veo, Ujú. aunque para varios esto es una prueba de que los egipcios dominaban los principios aeronáuticos desde aquella época. A mí me parece, yo honestamente creo que ahí es como Rebuscado. quieren ver ven lo que quieren ver, ¿no? Yo sí creo que simplemente es como un juguete tallado, un juguete de madera, Sí. como un ave que supongo que se lo hicieron a algún niño o alguien que quería nada más adornar, como pues tener un adorno de un ave. No me parece que sea un avión, no me parece que sea... O sea, mira, si nos vamos ya mamones y sí rebuscándole, sí tiene una figura que pareciera un avión, sobre todo por las alas, ¿no? Porque o sea, es es como si fuera una tabla encima de la figura, ¿no? Y la parte de atrás del ave y la forma en que está, pues sí pareciera un avión, pero como dices, es como buscar o querer ver lo que quieres Sí, ver. porque al frente, bueno, voy a poner la figura del frente y también de la parte de lado, se ve simplemente como si tuviera un piquito, o sea, como un piquito Ujú. hacia abajo y un ojito, o sea, yo lo veo y lo asimilo como un ave, o sea, yo Y- realmente no veo otra cosa. Y sobre todo que es, si lo ves bien, pues es sencillo, o sea, es una figura sencilla. No es como que digas, tiene un buen Sí, no. de detalles y Ujú. demás. Entonces, creo que justamente Yo sí simplemente creo es una figura que fue un sencilla tallado de un ave. que bien tiene un parecido con un avión, pero Sí, yo no lo creo veo que como un tenga avión. nada que ver. Yo tampoco creo que tenga nada que ver, pero bueno, cada quien puede pensar lo que quiera. De aquí en adelante vienen los que a mí me parecieron pues más extraños, ya son pocos, pero son los que me parecen mucho más extraños, porque tienen cosas Extrañas, como peculiares. peculiares alienígenas, que yo asociaría como aliens, como extraterrestres, pero a ustedes los van a ir viendo y van a síganos con estas imágenes. La siguiente de la que vamos a hablar es la de Shakokidogu, que son figuras de pequeños humanoides hechas a finales de los años 5000 a.C.
Y son extraños porque pareciera que tienen como, o sea, sí parece que es como un humano, pero vestido como con una armadura. Lo más raro, o lo que a mí me pasa por la mente, lo que se me hace más raro, son como los ojos, ¿no? Ujú. La figura de los ojos que están como un poco separados, como cerraditos. Puede ser, o muchos creen, que esto es como una representación de extraterrestres con sus trajes espaciales. Muchos creen que posiblemente La creencia que tenían en ese entonces. estos extraterrestres visitaron, ¿no? O sea, visitaron a la Tierra, los vieron e hicieron estas figuras, ¿no? Para representar lo que supuestamente muchos creen que o quienes nos visitaron. Está muy extraña. O sea, no le encuentro una forma. O sea, para quienes sean de mi generación y sean un poco frikis igual, parece un Digimon. Hay una mezcla en Digimon 02 en la que parece muchísimo un Digimon, o sea, pero y digo esto porque no le encuentro parecido a otra cosa. O sea, como dices, a lo mejor el hecho de decir trajes o demás, pero los dedos, los pies, no se me hace como las dimensiones de un cuerpo humano común. Entonces sí aquí sí yo diría aliens. O alguien se fumó algo Es lo que te iba a decir. y Ahora, hizo un recuerdo. tú tocaste ahorita algo súper importante a lo que iba. Dijiste, los que son de mi época, Digimon, ¿no? ¿Por qué no pensar? Hoy, por ejemplo, existe tanto el anime, el manga, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Hay figuritas de anime, Uh-huh. pues de plástico, de metal, etcétera. ¿Qué tal si simplemente Ujú. fue alguien Un juguete. que inventó algo como hoy? Es más, vamos a ponernos así. Hoy yo tengo no sé, para la gente que es como de anime, o los que no, vayan si quieren rápido ahorita a internet y busquen Demon Slayer. Nezuko es un personaje que es un demonio, ¿no? Bueno, digamos, un humano convertido en demonio y Ajá. cuando toma como una fase, se ve como extraña, como con colmillos, se ve raro. Ajá, transformada Digamos, a cierto punto. vamos a poner esto. Yo me compro una figura de estas Ajá. y la guardo. Por azares del destino se cuida, se mantiene bien cuidada, la cuido mucho en un lugar. Se queda ahí en un baúl, alguien la deja. Y 2000 años más adelante, alguien abre este baúl y ve esta figura y dice, ah, cabrón, ¿así eran los humanos en aquel entonces? ¿Había O sea, vampiros? ¿había vampiros? Ajá. ¿Había gente que era así? Eso es lo que me hace pensar. O sea, a lo mejor nosotros estamos dándole una interpretación errónea a algo que a lo mejor nada más fue inventado. O sea, a lo mejor Sí. a alguien se le ocurrió, por ejemplo, hacer esta figura nada más. Que ahorita, Ya. justo como dices, y esto en anime, pero yéndonos a Coyoacán, yéndonos a artesanías, Ujú. o sea, digo, si nos escuchan en otro país, cuando van de viaje a algún pueblito mágico, a algún otro país, es típico, creo, que encuentres o al menos aquí en México, que encuentres gente que hace artesanías, que hace figuras a mano, aquí en México muchos alebrijes, Ajá. este tipo de cosas que un alebrije si no tiene una imagen como tal, o sea, un alebrije puede ser muy distinto uno de Pues otro, es que ¿no? un alebrije puede ser un perro con alas, Sí, ¿no? y puede ser muchas otras cosas. Sí, exacto. Pero Entonces, en imaginen, este caso, como dices, imaginen que en 2000 años ven un alebrije, ajá, podrían decir, no mames, los perros tenían alas, o sea, en Sí. su momento, pero a lo mejor y no, o sea, a lo mejor simplemente, bueno, hoy a lo mejor sería diferente porque hoy ya hay tenemos tecnología y información. tenemos manera Ujú. de guardar datos. Que también aquí supone algo que, digo, si no han escuchado Caso 63, si no me equivoco, Ajá. en Spotify, pero ¿qué pasaría si en este caso llegaran a ese punto de 2000 años y de pronto dejara de existir información? ¿No? O sea, que
que fuera este reset, ¿no? Que mencionaba en caso 63, en el que actualmente ya tenemos tanta información en línea, tanta información en la nube, que si nos quedáramos sin internet, sin luz, ¿qué tanta información tendríamos de las cosas que hay, ¿no? Ahora, si bien tenemos libros, tenemos todo esto que utilizábamos a lo mejor hace unos 20 años, 30 años, que era súper común, o sea, digamos, de ahí hacia atrás, pero la realidad es que desde el 2010 hacia acá ha sido muy tecnológica la información, muy informática, muy en la nube, como digo, y si desapareciera toda esta información, ¿qué tanto podríamos comprobar de estas épocas en unas épocas posteriores, ¿no? Ujú. Entonces, como dices, si ahorita a lo mejor tenemos los conocimientos de alebrijes y demás, y esta figura como tal, como te digo, yo no le encuentro algo, puede que sea una artesanía, o como bien dices, y vamos de nuevo, es el hecho de aliens, ¿no? Porque si no, yo no le encuentro una figura humanoide. Bueno, sí tiene figura humanoide, tiene manos, tiene cabeza, tiene pies, pero no una complexión que conozcamos como humana, ¿no? Ujú. Ahora, otra de las imágenes o de los subparts de los que vamos a hablar son las pinturas rupestres de Valcamonica, que es una pintura rupestre datada del año 1000 a.C. Y si pueden verla o como la están viendo, pareciera que es como dos astronautas, porque tienen como un casco, ¿Sí? tienen Sí. como cascos, incluso si se fijan la figura del lado derecho, que es humanoide, antropomorfa, pero su cabeza y el cuello asemejan como un tipo alien, como el cuello es muy delgado y el cráneo como un poquito alargado, o sea, como que un poquitito salido. Entonces, podría ser que en este grabado, o muchos los interpretan como que son astronautas realmente, y algunos sostienen que nosotros, como seres humanos, somos descendientes o creaciones de seres extraterrestres que visitaron la Tierra hace miles de años, y que los seres híbridos en las mitologías antiguas son creaciones de estos seres alienígenas. Esto también me suena como más como, aunque sí me resulta extraño el grabado, porque sí pareciera ser como un casco astronauta, Uh-huh. pero también lo podría interpretar como una aureola, no sé, como, Es que de hecho, por como ejemplo, algo brillante. el lado izquierdo es el que me genera más dudas, porque sí pareciera que tiene como un casco. Si te das cuenta, alrededor tiene como puntas, y la figura como de la cara no se nota. Y en la parte de la derecha, si digo, a lo mejor yo estoy viendo igual lo que yo quiero ver, y insisto, es de interpretación, pero incluso a mí se me figura como una figura de un chimpancé o algo así, como su boca, lo que dices que se veía como la figura del cuello y demás, lo pienso hasta como si fuera como parte del cerebro, se ven como si fueran unos ojitos, yo es como lo veo, ¿no? Que poniendo lo que dices, ¿no? La interpretación y lo que dicen, ¿no? De que existe la posibilidad o la teoría fumada, perdón, de que somos una mezcla entre humanos y extraterrestres, o sea, digo, podría ser por ahí, ¿no? Pero como dices, es de interpretación, pero sí resulta extraño y sí pareciera como si tuvieran un casco. Yo lo interpreto más, te digo, como si fuera el brillo de algo, como una aureola, como las figuras hoy de los santos, que tienen una aureola en la cabeza y como si estuviera brillando algo. Pero también me resulta extraño porque esto es 1000 Como años Whis, antes de ¿no? Cristo. Entonces, sí, todo este tipo de imágenes de santos y todo viene más de la religión católica. Aunque el brillo pues, no necesariamente sea la única forma en que ellos tenían como para
interpretar o que quedara grabado como que algo que estaba brillando con mucha luz. Ahora, si fuera esto también, entonces podría ser que también pues, son tipo ángeles, ¿no? O sea, los Sí. están, aunque no tienen alas, pero los están interpretando como con brillo, con luz. Sí. Entonces podría ser también como ángeles. Y cuando hablamos de ángeles también hablamos por ejemplo, de un caso de unos astronautas rusos, si no me equivoco, que en el espacio llegaron a ver ángeles, lo que ellos interpretaron como ángeles, igual que brillaban. No tenían cascos ni nada, pero brillaban. Entonces, podría pensar que tal vez también sea como una interpretación de un ser divino, algo que tenía como mucha luz, Ujú. y así es la única forma en que lo pudieron como grabar para que se viera de esa manera. Porque también si nos ponemos a verla, tienen algo en la mano. Me parece como un arco. Ajá, el de la izquierda no noto qué es, el de la derecha pareciera A mí un me arco. parece un arco, ajá. Y como dices, no lo había pensado así como una aureola, Ajá. pero digo, a lo mejor para la gente que no lo pueda distinguir como yo, como lo pensaba yo, lo veo como Whis de Dragon Ajá, Ball, que ajá. tiene la aureola no en la cabeza, sino que es alrededor de toda su persona, ¿no? Entonces, sí, como dices, y el hecho de la luminosidad siempre lo asemejamos a divinidad. Bueno, Entonces, es que sí, porque lo que conocemos en la Tierra o humano no tiene... Sí, digo, hay cosas que tienen luz propia, ajá, pero en humanos, por ustedes, ejemplo, no conozco a alguien que pueda brillar, o sea, por Sí. ejemplo, bueno, excepto Edward Cullen. en Cullen pero excepto él, pero sí se me hace extraño, o sea, me hace pensar que pues sí, la posibilidad de que sea una interpretación de seres extraterrestres, una interpretación de tecnología humana, pero como los astronautas contemporáneos, Ujú. este tipo de cosas que se me hace muy difícil que en los 1000 antes de Cristo, o sea, hace 3000 años, tuvieran esa tecnología. Pero ahorita ya vamos con el último part y voy a plantear algo que quiero que nada más para cerrar, que me parece muy interesante. El último part es el templo de Abidos, que es un templo que se ubica en Egipto y con alrededor de 5000 años de antigüedad. De este templo yo ya había hablado De hecho. en el episodio de portales dimensionales. Ujú. ¿Por qué se cree que puede ser un portal? ¿Y por qué creen? Porque en las paredes se pueden ver y apreciar grabados de lo que puede interpretarse como un avión y un helicóptero que conocemos hoy en día. Sí. Pero ¿cómo puede ser esto hace 8000 años o 7000 años? Algunos creen que se tratan de visiones del futuro, otros, como le dije, creen que es un portal para viajar en el tiempo y es por eso que conocieron o vieron esta tecnología de helicópteros y aviones. O puede ser que solo sea un producto de su imaginación, como lo dije hace rato. A lo mejor hoy lo que dibujamos hoy de nuestra imaginación se queda en un papel y 2000 años van a decir, ¿realmente existió esto? Ahora, sabemos que los hermanos Wright fueron los creadores del avión en 1903, pero Da Vinci ya había diseñado bocetos de lo que podría ser un avión. O sea, ¿a qué voy con esto? Que posiblemente, aunque solo se creó en 1903 porque tenían como a la mano no la tecnología, sino los recursos Ajá. para poder crearlo, eso no quiere decir que anteriormente no haya habido gente que se haya imaginado Exacto. algún artefacto para volar, ¿no? Es como poniendo el contexto de lo que estás diciendo, Volver al Futuro 3, ¿no? Que regresa Marty hasta época del viejo oeste y le dicen, ¿no? O sea, que la gasolina no se ha inventado, que hay Ajá, muchas sí, sí, cosas sí. que no se pueden hacer y buscan a las cosas que tienen, ¿no? Entonces, como dices, ¿no? Si bien a lo mejor... y digo, aquí me estoy yendo en una película, ¿no? Pero si el Doc tenía los conocimientos, pero no tenía los recursos, al final no puedes hacer nada más que a lo mejor dejarlo pasmado para que en el momento en el que ya exista el recurso, se pueda llevar a cabo tu idea, Sí, ¿no? o simplemente un boceto de algo que yo, por ejemplo, hoy Ujú. me puedo imaginar, pero pues nada más me lo imaginé o estuvo en mi cabeza. Muchas de la tecnología inventada hoy se pensaba o se imaginaba hace 100 años, Ujú. pero era imposible. Por ejemplo,
no sé, en las películas del Santo, por ejemplo. En las claro. películas del Santo había tecnología que ellos imaginaban para sus películas, que hoy en día existe esa Sí. tecnología. Entonces, No tal cual, pero existe. eso me hace pensar que, como lo dije, a lo mejor no tenían los recursos, pero ya tenían la idea de un artefacto para volar, ¿sí? Esto me lleva a un principio filosófico que a mí siempre, como que me ha gustado guiarme mucho con este principio que se llama la navaja de Ockham, que es Ok. a grandes rasgos, o sea, solo sugiere que cuando hay varias explicaciones, como muy rebuscadas, la más rebuscada, la otra rebuscada, más rebuscada y rebuscada que la O sea, otra. La rebuscada de la rebuscada, la Exactamente, rebuscada de la rebuscada exactamente. de la rebuscada. No, pues la más simple es la correcta. Ese es el principio filosófico. Sí. Ajá. Tiene Y lógica. regularmente es así. Ajá. Aunque también me gusta pensar que hay cosas inexplicables que pueden tener otro sentido o Ajá. otra respuesta. Pero yo me quedo más con que todo es como interpretación, que posiblemente Ujú. nada son artefactos que estén adelantados a su época, pero ahora vamos al otro lado. Vamos a suponer que sí hay artefactos adelantados a la época, ¿no? Que por ejemplo, el pajarillo que vimos tallado sí sea un boceto de un avión. Vamos a ponerlo así, Ujú. ¿no? O que en el templo de Abidos, por ejemplo, está el helicóptero y el avión. Es que, de hecho, y rápido, viéndola de nuevo, se me hace increíble porque sale el Es que sí se ven, y el avión se ve, o sea, si te pones a ver, hay una que parece un ovni. sí, O sea, también. Sí, entonces, también aparecen. es como Esa es la si- mejor tecnología que ni siquiera conocemos, ¿no? Es como si fuera la evolución, o sea, Charmander, Charmeleon, Charizard, o sea, helicóptero, avión y Sí. ovni, ¿no? Entonces, pues, extraño. Eso me resulta extraño. Vamos a poner que ellos sí crearon este tipo de tecnología. Vamos a Ujú. suponer que inventaron un avión en el 5000 antes de Cristo. Ok. No las hemos encontrado, una porque a lo mejor es súper complicado. ¿Cuántos aviones, por ejemplo, se podrían crear? Hoy no tengo el dato y ahorita se me ocurrió. Claro. ¿Cuántos aviones existirán hoy en el planeta? O sea, Uf. deben de existir miles, Pero pero en esta época. por eso, pero aunque existen miles, ¿cuánto abarcan en área? territorio terrestre? Uf, O sea, nada. digamos, si un avión, por ejemplo, si hoy dejaran de volar los aviones y los guardaran, o sea, ¿cuál sería la probabilidad de encontrar un avión, o sea, enterrado, por ejemplo? Eso es a lo que voy, ¿no? 5000 años, bueno, no 7000 años después. Vamos a suponer que no los hemos visto porque es súper complicado, ¿no? Tendríamos que estar desenterrando todo el territorio de todo el mundo, ¿vale? Claro. No los hemos encontrado. Esto me lleva a la teoría conspiranoica del reseteo Claro. que ha existido, y se supone, algunos dicen que han existido hasta 3 o 4 reseteos. Esto lo creen porque creen que el humano, al tener tanta tecnología, va a ser capaz de destruirse, y no lo dudo, porque sí somos destructivos. Ajá. Sí. Está la hipótesis y la teoría de la Atlántida, que se Ajá. supone que fue una ciudad o fue un lugar con tanta tecnología que ellos mismos terminaron destruyéndose y yéndose hasta el fondo del océano. ¿Por qué no pensar que tal vez sí hemos sido reseteados en ciertas épocas, claro. desde que existimos? Y por eso hoy, aunque vemos estos artefactos, puede ser que sí existían y no los tomamos en cuenta. Aquí va otra también. El hecho del reseteo también no significa que sea una mente maestra. O que te borren la mente. Sí, ¿no? Y que todo esto viene del creador supremo que está aquí en la tierra. O sea, no. También me hace el hecho de pensar el humano se destruye porque se destruye solo,
no es como que alguien le ordene, es una conducta que solito podría realizar. Pero también viene a mi cabeza, o sea, ahorita lo estamos viendo con los cambios climatológicos, ¿no? O sea, donde había frío hay calor, ¿no? Donde hay calor hay frío. Realmente ha cambiado mucho, también se han separado las tierras, se han separado... Sí, Entonces, el mapa que conocemos el día de hoy no es el mismo de hace, que 500,000 años, ni probablemente va a ser el mismo que dentro de 100,000 años, ¿no? Entonces, dentro de todo también hay que contar que probablemente hubo ciudades que desaparecieron, que por terremotos, por todo esto, dejó de existir y dejó de haber evidencia de, ¿no? Y que a lo mejor existiera evidencia, pero en lugares que el día de hoy son inhóspitos. Me refiero a lo mejor en algún tipo de selva que sea muy recóndita, que probablemente hace muchísimos años era habitable, pero el día de hoy ya no. Entonces, abre o cierra la posibilidad de encontrar esas evidencias que, claro, me estoy fumando, pero digo, está la posibilidad. Es una posibilidad. Ahora, el reseteo como tal, como lo dijiste, no es como una mente maestra o una tecnología que te borró la mente por completo para mí el reseteo o cómo podrías borrar tú, digamos, históricamente todo lo que existía. Si hoy sabemos que los gobiernos más poderosos de todo el mundo ocultan información, destruyen información, es lo que para mí pudo haber pasado. Tal vez por alguna razón específica necesitaban volver a iniciar. Entonces todos los vestigios, todo lo que había de información de todo este tipo de cosas a lo mejor fueron borrados, o sea, fueron destruidos, fueron borrados para que las siguientes generaciones no encontraran nada de eso. Que aquí también viene algo bien interesante, que es algo que a la gente que nos gusta estos temas siempre yo creo que se han preguntado, ¿qué tanta información hay en el Vaticano? ¿Qué tanta información hay en ese tipo de textos y ese tipo de lugares que no pueden salir a la luz? O sea, que como dices, tal vez, y sí, tal vez, hay registro de algún y por ejemplo, ahí. Decimos el Vaticano porque es como, ¿cómo podría decirlo? Muy viral, ¿no? Decir el Vaticano. Pero yo estoy seguro que hay lugares que ni siquiera sabemos que existen. Claro. Y hay información y hay datos que no quieren que sepamos, ¿no? Se necesita siempre un lugar al que voltear a ver. Sí, claro, por eso. Pues, ustedes creen de verdad, o sea, yo no dudo que haya cosas a lo mejor que la religión católica no quiera saber porque se podría destruir la estructura que tienen hoy como religión, ¿no? Pero yo creo que hay otros lugares y con gobiernos o con, a lo mejor ni siquiera gobiernos, ¿no? Hablamos de Illuminatis, todo este tipo de cuestiones que posiblemente es gente que tiene el poder, personas que realmente tienen el poder en todo el mundo y que ocultan información y que solamente nos hacen saber y tener lo que ellos quieren. Ahora, si fuera este el caso, entonces a lo mejor si en algún momento ellos necesitan borrarlo todo, pues lo van a hacer, ¿no? Entonces es lo que posiblemente pudo haber pasado en generaciones anteriores y en miles y cientos de años antes, ¿no? A lo mejor sí existió tecnología. Y me voy al caso, a la imagen de Egipto de Abidos, porque es la que a mí me resulta más impresionante. O sea, ¿cómo es posible que exista o que hayan plasmado tan correctamente un avión y el helicóptero, ¿no? Esa es la palabra, tan correctamente. Entonces, o sea, que no es un parecido pequeño, o sea, es como si lo hubieran dibujado tal cual. Sí, entonces eso es una posibilidad. Otra es que la que resulta pues más lógica es que simplemente estamos viendo cosas en donde a lo mejor pues no hay nada, ¿no? No existe nada. Pero pues lo dejamos ahí para interpretación de cada uno. Y también, ¿no? O sea, y está en todos lados, ¿no? Porque por ejemplo ahorita en TikTok, no sé si has visto, está rondando mucho un video que honestamente yo desde mi más falsa creencia, o bueno, no lo creo, vaya, no sé cómo decirlo, de un entrevistador que según encuentra un iPhone y que es una grabación de los 80. Sí. Pero como siempre dices, ¿no? O sea, ok, sí, pero ¿quién me comprueba que es una grabación realmente de los 80? Exacto. ¿Quién me comprueba? O sea, con la tecnología que tenemos el día de hoy, es tan sencillo ponerte a grabar con filtros y comprarte ropa de los 80s o a ver, del closet
Y- en la pandemia. Uf. Todos los videos que se hicieron Sí, de supuestas, digamos, lugares en donde no había nadie, ¿no? Entonces, eso, te hace pensar que, pues, sí pueden ser armados este tipo de cosas. Lo dejamos ahí. Si escuchan ladridos es porque hay una nueva integrante aquí en el lugar Una donde nueva grabamos incógnita. y ya anda impaciente. Pero pues ya, vamos a cerrar el programa. Yo, honestamente, sí creo que no son cosas que realmente Ujú. tomar en cuenta, aunque me abra la posibilidad, pues de que a lo mejor y siempre hemos sido muy capaces los seres humanos de crear cosas y simplemente, pues como lo dije hace rato, a lo mejor han sido borradas nada más por alguna razón, Ujú. alguna situación que necesitaban o le convenía a ciertos grupos, y a lo mejor es por eso que hoy, pues digamos, estamos descubriendo muchas cosas que a lo mejor fueron descubiertas hace 3000 años, ¿no? O que tal vez en este momento ya se pueden descubrir, o tal vez hay cosas que todavía no. O si no, pregúntenle al doctor Jacobo Grimberg, ¿no? Que Pues hay una se hipótesis dice que de sabía demasiado, y pues quién sabe qué puede, ¿no? Pero sí, ¿no? Como dices, el hecho de... Yo también considero que no hay nada fuera de lo común más que por esta última imagen, que sí es desde digo, la y primera por vez que la... por eso es la segunda vez que la menciono, porque a mí siempre me ha Es increíble, impactado. Ajá. es increíble. Sí. O sea, y a excepción de esa, creo que todas las demás tienen una interpretación que podría ser más fiel a cosas comunes Ajá. que cosas paranormales. Y que nosotros estamos, como le decimos, o sea, con o lo que conocemos hoy, podemos decir, mira, eso era una rueda, pero a lo mejor para ellos simplemente era un arreglo, Una baratija. para alguien que murió, o sea, no lo sé, Sí, ¿no? sí, Puede ser, también. pero simplemente nosotros le estamos dando una interpretación distinta. Y cada uno de ustedes, queridos incógnitos, pues le pueden dar la interpretación y creer lo que ustedes quieran. Incluso si les gusta, pues pueden comprar o adquirir o conseguir en internet PDFs de libros que son titulados así tal cual UParts o O Parts, que para que ustedes puedan ver todos los objetos que existen, porque hay muchos más. Hay algunos que no toqué, que incluso creo que esos son más creíbles, por ejemplo, de monedas que fueron encontradas, por ejemplo, también en América, pero que esas monedas eran muy antiguas, y era casi imposible que se mantuvieran en ese estado. No que se mantuvieran en estado, que existieran en América o que hubieran estado en América, si se supone que el ser humano no había venido a América hasta hace ay, se me fue la época en cuando estuvieron. Pero esos son los UParts que más consideran como reales, porque digamos, por la denominación o por la moneda en que se está encontrando. Sí, que esa sí puede ser datada, pero esas, digamos, son datadas de hace, no sé, 2000 años, 1000 años, ¿no? O sea, no son como estas que hablamos que son de hace 5000 años, que tienen muchísimo más tiempo. Entonces, estas por eso son más creíbles, pero no me resultaron tan paranormales o extrañas como para mencionarlas también. O sea, se pueden abarcar en otro tema, pero no es paranormal, o sea, solo es extraño y punto. Sí, y bueno, pues con esto cerramos el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias a los que llegaron hasta acá. Y si no se han suscrito, pues suscríbanse, recomiéndenos, díganle a su familia, a sus amigos que se suscriban, aunque no nos escuchen, pero pues que se suscriban y estén ahí nada más para aumentar nuestro número. Y gracias a todos en todas partes, como lo dijo Skoll al inicio, a España, a Estados Unidos, a Guatemala, a Honduras, a Chile, a Colombia, a todos los países que nos escuchan, y si se me olvida alguno, pues perdón, pero gracias por escucharnos, y yo me despido por esta ocasión. Sí, igual yo de nuevo agradeciendo 500 gracias y más, porque son 500 de YouTube, pero no solamente son esas, ¿no? También estamos en iVoox, estamos en Spotify y en iTunes, y de verdad es, como lo dije en un inicio, es reconfortante, es muy bonito. Yo creo que es simplemente emocionante para nosotros ver el resultado de algo que, como bien dijo Ava, en un inicio era
simplemente un hobby, sigue siéndolo, pero el alcance es muy bonito, ¿no? Agradecer también sobre todo a la gente que nos comenta, a la gente que está ahí pendiente de cada que vamos a subir un nuevo capítulo, y pues hacerles saber que los leemos, que no solamente es que hacen el comentario ya, sino que sí nos tomamos a veces, sobre todo Ava, se toma mucho la molestia de estar ahí pendiente, y pues simplemente gracias. Este es un temita que me agradó, fue distinto a lo que veníamos manejando también, y pues creo que simplemente gracias Ava por otra grabación, y pues yo también me despido porque ya hay que atender a la otra integrante, a la Exactamente, otra bueno, incógnita. pues ya igual cerramos, y ahorita que lo dijiste, los que nos comentan todas las semanas y todos los programas, hay una mención especial a Alpha Sapiens, que es Alpha Sapiens, sí, que es gracias. una persona que siempre, desde que subimos el episodio, lo escucha y nos comenta, y cada Sí. semana nos está comentando y todo. La verdad, muchas gracias por escucharnos. Un abrazote, Y Alfa. un abrazo y gracias. Y no se olviden abrir sus mentes y abrirse a las posibilidades.